programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado. Como siempre es un privilegio para mí estar con usted. Hoy en este día yo le quiero hablar de ese domingo precioso que usted y yo conocemos como Domingo de Ramos. Vamos a extraer información de ese día en que el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra e hizo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Vamos a hablar de eso. Miren el libro de Lucas capítulo 18 versículo 31. En adelante encontramos las palabras que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Ellos andaban fuera de la ciudad de Jerusalén y unos días antes de esta semana fatídica dijo el Señor a sus discípulos esto que encontramos en el versículo 31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Llegado el día, llegado el tiempo del cumplimiento, el Señor Jesucristo se fue caminando junto con los discípulos rumbo a Jerusalén. Había que llegar a esta ciudad. Bueno, llegaron primeramente a las orillas de la ciudad de Jericó. ¿Recuerda usted haber escuchado de Jericó, de sus murallas? Cómo por obra de un milagro cayeron porque el ejército de él, de Dios, obedeció cada instrucción que les fue dada, de que circularan la ciudad 7 veces callados, sin hacer ningún alboroto. Y al séptimo día darían 7 vueltas sobre la ciudad o alrededor de la ciudad. Y al final de la séptima vuelta que todos deberían de gritar. Y en cuanto ellos gritaron, las murallas se cayeron. Y el pueblo pudo tomar esa primera ciudad, la ciudad de Jericó, cuando ellos habían salido de la cautividad de Egipto, llevados por el desierto, y los descendientes entraron a la tierra prometida. Y Jesús estaba llegando a las orillas de la ciudad. En eso estaba pasando cuando un grito abierto se escuchó dentro de todo ese pueblo que se encontraba ahí reunido. El grito era de un ciego que estaba pidiéndole al Señor Jesucristo misericordia. Misericordia quería. Ahora, ¿qué es en realidad lo que este hombre ciego quería del Señor Jesucristo? El versículo 41 nos dice que el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Mire usted, un hombre pidiendo misericordia, queriendo ver, porque era ciego lógicamente, y el Señor contestó la oración, el ruego de misericordia que este hombre estaba pidiendo al Señor Jesucristo. El Señor Jesús estaba a las orillas de la ciudad de Jericó. Después de este milagro, de las alabanzas que el pueblo y el ciego gritaban hacia Dios, de gratitud, de gloria, de honra, bueno, el Señor se fue internando juntamente con los suyos y aquellos que le seguían a la ciudad. Y ya dentro de la ciudad una gran multitud le rodeaba. Este era un día sábado, el día de reposo. Ahí estaba el Señor Jesucristo dirigiéndose a Jerusalén, mas ahora estaba pasando en este momento por Jericó. Ahí dentro de la ciudad había un hombre que anhelaba conocerle. El nombre de esta persona era Zaqueo. Era un hombre con un deseo grande de conocer a Jesús. Él solamente se ponía gozoso y satisfecho con el hecho de verle. Quería solamente ver a Jesús. Y era grande su anhelo, que aunque había algunos impedimentos que no le permitían esto, podemos darnos cuenta cómo él se esforzó para quitar esos impedimentos. Uno de los impedimentos que le estorbaban a este hombre era la multitud de personas. El otro es que él era pequeño de estatura. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dos cosas eran lo que estaban ahí estorbando para que este hombre viera a Jesucristo: la multitud y su pequeñez. Yo sé que muchas veces la multitud nos impide a nosotros realizar ciertas cosas, generalmente las cosas agradables a los ojos de Dios. Como que esto nos apanica, ¿verdad? Las multitudes. Pero este hombre, aunque era bajo de estatura, él quiso conocer a Jesús. Y entonces ninguno de estos impedimentos lo venció. Y por su esfuerzo nos dice la Escritura que él obtuvo lo que él deseaba. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos darnos cuenta la actitud de Zaqueo. Nos dice que él corrió delante y subió a un árbol, y aún se nos da el nombre del árbol, era un sicómoro, para verle porque había de pasar allí. Un hombre bajito de estatura, un hombre que le impedía a la multitud verle, pero era un hombre sabio. Un hombre sabio porque se dio cuenta por dónde iba a pasar el Señor Jesucristo. Entonces él se adelantó, corrió, caminó a prisa. Y luego vio un árbol que era propicio para subir a él, aunque era bajo de estatura, no sé cómo haya logrado, pero subió a un árbol. Y sobre ese árbol estaba él, cuando en ese momento el Señor Jesucristo está pasando por abajo y voltea él, levanta sus ojos el Señor y ve a Zaqueo. Y tiene unas palabras para Zaqueo. ¿Sabe por qué Zaqueo obtuvo esta bendición? Por su esfuerzo. ¿Qué fue lo que Zaqueo logró? Lo que Zaqueo logró no solamente fue conocerle, sino que aún el Señor Jesús se dirigiera a él y le dijera: Zaqueo, baja de ese árbol, porque voy a posar en tu casa. Inmediatamente me puedo imaginar cómo Zaqueo se bajó y empezó a guiar al Señor Jesucristo a la casa de este hombre. Ahí comió el Señor Jesucristo, y no solamente esto le ocurrió a Zaqueo, sino que también pudo recibir salvación para su alma, vida eterna. ¿Quién era Zaqueo? La Escritura nos dice que Zaqueo era, dice el versículo 2, jefe de los publicanos y rico. Este hombre era quizás el más odiado de toda la gente de Jerusalén. Este hombre quizás era el más odiado de toda la gente de Jericó, o de todos los lugares a donde él iba. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo era un israelita y estaba al servicio del pueblo romano para cobrar los impuestos. Y esto realmente yo sé que nos molesta a toda la gente, que se nos cobren impuestos. Por eso tienen ese nombre, impuestos, es decir, a fuerzas se tienen que pagar. Son impuestos. ¿Por qué? Porque se requiere obtener dinero para los gastos de administración de las ciudades. Eso es correcto. Pero este hombre era odiado porque generalmente los cobradores de impuestos cobraban más allá de lo que les era permitido, porque el resto se quedaban con él, con el dinero que sobraba se quedaban ellos. Por eso este hombre nos dice que era jefe de los recaudadores y rico. Era un hombre odiado. Pero Dios le amaba y Dios tuvo una relación con este hombre, porque este hombre se esforzó, no le impidió la multitud, no le impidió ser bajo de estatura. Quería conocer a Jesús y vino a Jesús y conoció a Jesús. Este era un sábado, como le estaba diciendo, durante el día. Y nosotros podemos darnos cuenta por medio de la Escritura que al día siguiente el Señor Jesucristo, el domingo por la mañana, el Señor Jesucristo ya estaba llegando al Monte de los Olivos. Estando en el Monte de los Olivos, envía a dos de sus discípulos para que pidan prestado un pollino, y luego inmediatamente después que llegan estos hombres con el pollino, hacen los preparativos necesarios para entrar a la ciudad de Jerusalén, la entrada triunfal. Permítame un tiempo, por favor.
nosotros. Estamos analizando las actividades que el Señor Jesucristo tuvo el día domingo de Ramos y un día antes cuando estuvo allí en Jericó. Bueno, ya habían traído el pollino y entonces ya estaba listo para hacer su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, como lo hacía cada conquistador de los reinos en su tiempo. Solo que el conquistador no lo hacía en un burro. Generalmente lo hacía en un fino corcel, en un precioso caballo. Aunque aquí nosotros encontramos por la humildad del Señor Jesucristo montando un burro para entrar a la ciudad a la cual estaba Él tomando, porque la estaba tomando espiritualmente para Dios, porque en ella iba a morir por los pecados del mundo. Estaba haciendo su entrada triunfal el Señor Jesucristo este domingo por la mañana. Y cuando Él inició este proceso a partir del Monte de los Olivos, que distaba a unos 2 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, la gente de los lados, de los pueblos que estaban ahí cercanos, empezaron a salir y empezaron a gritar vivas y aleluyas al Señor Jesucristo juntamente con los discípulos que iban acompañándole. Dice el versículo 37 y 38 de aquí del libro de Lucas capítulo 19. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Palabras de alabanza al Señor Jesucristo, que estaba introduciéndose a la ciudad de Jerusalén, tomándola en victoria, pero solamente montado en un pollino, en un burro. Mira, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo va a regresar precisamente al Monte de los Olivos. Usted y yo sabemos que Él partió después de la resurrección, estuvo 40 días con los discípulos, fue al Monte de los Olivos y de ahí fue levantado por el Espíritu Santo al cielo. Él hizo una promesa de que iba a regresar en la misma forma que se había ido o se había levantado. Él va a regresar. Pero si usted lo observa en el libro de Apocalipsis capítulo 19, lo podemos ver a las puertas del cielo regresando a esta tierra. Ya tenemos nosotros ahí la figura, ya estamos viendo lo invisible por medio de la revelación de la palabra de Dios. El momento en que el Señor Jesucristo regresará a esta tierra nos muestra al Señor Jesucristo montado sobre de un caballo blanco, siguiéndole millones de ángeles, de creyentes, de todos aquellos seres fieles al Señor Jesucristo, para venir y tomar total control de la tierra. Está montado sobre un caballo y sus ejércitos celestiales le siguen. Chéquelo por favor, creo que es el libro de Apocalipsis capítulo 19, posiblemente sea el versículo 11 o por ahí así. Hay una información preciosa. Aquí estaba entrando en burro, pero regresará del cielo montado en un caballo. La respuesta de la multitud no se hizo esperar. Venían aleluyas, gloria a Dios en las alturas, venían alabanzas a Dios, venían alabanzas a Jesucristo en esta entrada triunfal del Domingo de Ramos. Así lo conocemos usted y yo. Podemos también decir el Domingo de Palmas. Está bien, de cualquier manera, significa lo mismo. Pero mire, fíjese, esta misma multitud que estaba gritando, aleluya, gloria a Dios en las alturas, lo que encontramos aquí en el versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estas personas que estaban gritando alabanzas a Dios, solamente iban a pasar 5 días e iban a gritar todo lo contrario. Sí, pasando 5 días, lo que ellos iban a gritar es: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Cuán voluble es el corazón del hombre, ¿verdad? 5 días atrás diciéndole las maravillas, las glorias, y en este tiempo ahora están delante de Pilato gritándole: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. La Escritura nos dice: engañoso es el corazón más que cualquier cosa, o más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Es variable. Hoy sí, mañana no.
engañoso es el corazón. Cuando el Señor Jesucristo llegó a las puertas de la ciudad, todavía iba bajando el monte de los olivos. Cuando llega y observa la ciudad desde esa altura, nos dice que él empezó a llorar. Versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre de ella. Lloró de dolor. Lloró al darse cuenta el futuro de los habitantes de esa gran nación escogida por Dios. Sobre todas las demás naciones había sido escogida por Dios de una manera especial. Porque Dios quería usar al pueblo de Israel para traer el anunciamiento de las grandezas, de las misericordias de Dios a todo el mundo, pero ahora estaban clavando, ahora estaban a punto de crucificarle. La gente no lo sabía, pero Jesús sí conocía el futuro de la ciudad de Jerusalén. Y ahí que nos dice la Escritura que entonces el Señor Jesucristo empezó a llorar. Jesús tenía y tiene sentimientos como usted, como yo. Empezó a llorar, nos dice la Escritura. ¿Qué es lo que decía? Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén había matado a unos profetas y a otros los había apedreado. Y ahora están a punto de crucificar al Hijo de Dios. Faltaban solamente 5 días. Este domingo de Ramos, en su entrada triunfal, el Señor Jesús llora por los acontecimientos tan duros que vendrán sobre el pueblo de Israel, que usted hoy conoce, gracias a la historia, gracias a la información escrita que hay en diferentes lugares. Estaban a punto de clavar, de matar al Hijo de Dios. Hace muchos años escuché una historia. En realidad es algo ficticio, pero ilustra realmente lo que sucedió en esos días. Nos dice que llegó un extraterrestre a la Tierra y platicó con algunos hombres y mujeres. Y los extraterrestres empezaron a alardear de las maravillas que había en su planeta, de los avances científicos. Y bueno, los hombres no se quedaron atrás, también ellos empezaron a decir las maravillas que hay sobre esta tierra. Y empezaron a decir también los descubrimientos, ¿no? Los marcianos decían, no, es que en nuestro planeta tenemos esto, y los terrícolas decían, ah, no, pero nosotros también tenemos esto otro. Y ahí estaba la competencia hasta que se les acabaron a los terrícolas, a los hombres y a las mujeres, se les terminaron las palabras con que describir las grandezas que había aquí. Y algo vino a su corazón y dijeron, expresaron a los marcianos, les expresaron, pero aquí nació el Hijo de Dios, en esta tierra nació el Hijo de Dios. Y ahí los extraterrestres se quedaron verdaderamente espantados, admirados, ¿verdad? Asombrados de lo que habían escuchado. ¿De veras aquí en la tierra nació el Hijo de Dios? Claro que aquí nació. Y nació a través de una virgen, y empezaron a hablarle de los milagros, de las maravillas que el Hijo de Dios había hecho. Y cuando estaban en esto, los extraterrestres les preguntaron, ¿y qué hicieron con él? ¿Dónde está? Para contestar, ellos agacharon la cabeza y dijeron, lo matamos, lo crucificamos. Y esto fue realmente lo que se hizo en Jerusalén, crucificar al Señor de gloria. Ya habían apedreado, ya habían matado a unos profetas, pero ahora estaban a punto de crucificar con la muerte más horrible, más dolorosa, al Hijo de Dios. Jesús, el Señor, estaba llorando por todas las cosas que vendrían sobre su tierra. Permítame un tiempo y continuamos.
tuviéramos cuidado de investigar esas cosas que acontecieron después de la muerte del Señor Jesucristo, cómo al pueblo de Israel le ha ido realmente de una forma, bueno, muy mal, muy mal. En Lucas capítulo 19, en el versículo 42, el Señor Jesucristo está llorando. Está llorando al ver la ciudad. Dice el versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos estaban rechazando la oportunidad de reconciliarse con Dios por medio del Señor Jesucristo. Estaban haciendo a un lado la gracia, el amor de Dios, a punto de crucificar al Rey de Gloria. La razón de ello es porque el pueblo no veía espiritualmente. Había una venda sobre sus ojos espirituales y no podían comprender toda la realidad de lo que ahí estaba aconteciendo. Por ejemplo, si usted me acompaña a 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 4, nosotros podemos leer aquí: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo está escribiendo como el Dios de este siglo. Y se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo al diablo, al espíritu rebelde criado por Dios miles de años atrás, en el principio. Este ser espiritual, por la capacidad que él tiene, puede poner vendas en los ojos espirituales de los hombres y mujeres para que no puedan ver la gloria de Dios, para que vean todas las cosas conforme a lo natural y no en lo espiritual. Así estaban viendo a Jesús en ese día. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. El evangelio significa las buenas noticias, y las buenas noticias son que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que ya están pagados todos los pecados. Solamente necesitamos arrepentirnos de ellos y pedirle perdón a Dios. Entonces somos perdonados. Estas son las buenas noticias. Para eso vino Jesús a morir en la cruz. Y lo estaban llevando hacia allá, hacia la cruz, porque Dios sabía de antemano la ceguera que había en los hombres e iban a llevar a Cristo al Calvario. Una ceguera espiritual en aquellos días como lo hay hoy en este día. Hoy hay ceguera, mañana hay lamentación. La destrucción de la ciudad estaba profetizada por Jesucristo, la cual ocurrió en el año 70 de nuestra era. O decimos también en el año 70 después de Cristo. Vinieron los ejércitos romanos, multitudes de ellos, y arrastraron con toda la ciudad de Jerusalén y las demás ciudades que estaban allí. El general que venía al mando de estos ejércitos era Tito, y ya estaba profetizado también. Si usted va al libro de Daniel, se va a dar cuenta que está hablando de ello también. Y en ese tiempo sus habitantes fueron dispersados por todo el mundo, viviendo siempre bajo el temor, bajo el odio de los demás. A mí me tocó todavía percibir cuando era niño cómo había odio hacia los judíos, el pueblo de Dios. Recuerdo que a veces los demás compañeritos me querían lastimar y ofender y me decían: judío, judío, judío. ¿No le pasó a usted? A lo mejor yo también lo dije, ¿no? Cuando quería lastimar, quería herir a alguien, ¿verdad? Le decía judío. Hoy ya está acabándose eso, porque en el corazón de Dios el pueblo de Israel está volviendo a Él,
a Jesús. Todos sus habitantes fueron dispersados por todo el mundo bajo el yugo de los países que los acogieron, casi la mayoría de ellos. Sí, una gran mortandad hubo en Israel en ese tiempo, en el año 70. Otros muchos fueron disgregados, dispersados. ¿Recuerda usted a Hitler? Allá por los años 40 y tantos, este líder alemán que mató a 6 millones de ellos en los hornos crematorios durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler mató una gran cantidad de hombres, de mujeres, de niños, de diferentes formas y maneras. Los esclavizó, y al final, cuando ya no les servían para sus propósitos, los enviaba a los hornos crematorios. Hay mucha información, hay películas que hablan de ello. Algo verdaderamente duro, caótico. ¿Sabe por qué? Porque habían clavado al Señor Jesucristo en parte, sí, en parte por ello. Pero mire, si usted me acompaña al Evangelio de Mateo, nosotros podemos encontrar aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, una información que se dio en aquellos días en que el Señor Jesucristo estaba ahí cerca o frente a Pilato. Dice el capítulo 27, en el versículo 24 y 25, estas palabras que expresa el pueblo de Israel ante una petición que Pilato les está haciendo, porque Pilato encuentra al Señor Jesucristo que es inocente de todas aquellas acusaciones que le estaban haciendo. Fue inocente, no encontró pecado en él, no encontró falta alguna. Dice aquí el versículo: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Pilato sabía que Jesús era un hombre justo. Sin embargo, no tenía el carácter, no tenía los tamaños para defenderlo. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante esta conversación que estaba teniendo el líder político de su tiempo? Pues nos dice el versículo 25: respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, lo que estaba diciendo el pueblo de Israel: su maldición, en caso de que fuera inocente, venga sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos. Y eso fue exactamente lo que pasó. La maldición, ellos la pidieron, ellos la solicitaron por llevar al Calvario, llevar a la muerte atroz un hombre inocente, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Se puede usted imaginar si nosotros no consideramos el sacrificio del Hijo de Dios allí en la cruz para pagar el precio de nuestras maldades? Esto verdaderamente sería todavía más difícil la situación que la que vivió el pueblo de Israel durante todas estas décadas o centurias. Es algo verdaderamente que nos debe de conmover. Esto sucedió un domingo de Ramos, 5 días antes del sacrificio de nuestro Dios y Señor. Después de este recorrido, de estar platicando y escuchando las alabanzas que estaban haciendo hacia Dios y hacia el Señor de gloria, después de tener un tiempo de acusar a los escribas y fariseos que estaban allí en el templo, él regresó al Monte de los Olivos, el mismo domingo. Piense usted, bajó el Monte de los Olivos, gritaron aleluyas, gloria a Dios, alabanzas. Luego tuvo un pequeño enfrentamiento con los fariseos, los sacerdotes, los escribas del tiempo de él allí en el templo. Había terminado todo este recorrido y entonces ya con sus discípulos más estrechos va al Monte de los Olivos. Regresa al Monte de los Olivos.
Permítame un tiempo, por favor. El Señor Jesucristo había llegado hasta el templo de Salomón con los suyos. Ahí ya se dispersó más la gente. Y mientras estaban caminando por ahí alrededor del templo, yendo rumbo al Monte de los Olivos o regresando de donde habían iniciado esa entrada triunfal, los discípulos empezaron a mostrarle el templo, todo cómo estaba construido, las piedras preciosas que habían quedado instaladas allí. Y estaban ellos como guías de turistas mostrándole al Señor estas cosas, cuando Él les dice estas palabras: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, les dice esto mientras están cerca del templo. Siguen caminando, llegan al Monte de los Olivos, se sientan, toma un lugar. Puedo imaginarme que estaban todavía viendo el templo así a la lejanía. Y los discípulos le hacen 3 preguntas. Ese domingo de Ramos, 3 preguntas a las cuales el Señor les da muchas respuestas. Y vamos a ver aquí en el capítulo 24, versículo 3, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí están haciéndole los discípulos en una manera más personal o particular 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo las piedras del templo serán quitadas, serán destruidas? La otra, ¿qué señal? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? 3 preguntas muy importantes para nuestros días. Porque a partir de ese momento el Señor les empieza a dar la revelación de las cosas que van a suceder más adelante, que están sucediendo hoy en nuestros días. Bien, mire, estas son señales del fin. Y cuando leemos aquí las señales del fin del siglo, no está hablando de un periodo de 100 años, está hablando de un periodo, de un estilo de vida. Lo he dicho una y varias veces porque es precisamente de esto es lo que se trata y para que podamos entenderlo. Entonces le están preguntando cuándo será destruido el templo, que no va a quedar piedra sobre piedra, qué señales habrá de tu venida y qué señales habrá del fin del siglo. Él les da las respuestas. Y yo quiero que vayamos así a grandes rasgos a analizar algunas de ellas. Como por ejemplo, en el versículo 4, Él les dice: miren que nadie les engañe. Y esta es verdaderamente una seria advertencia. Una advertencia del Señor Jesucristo que muestra una de las características muy particulares que existirán durante el tiempo en que se vayan a dar estas cosas. Es decir, la respuesta a las 3 preguntas. Miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Él está hablándoles del futuro, del tiempo en que personas se van a levantar diciendo que son, déjeme aclararle para que usted pueda entender un poco más. A lo mejor lo sabe, pero bueno, habrá alguien que esté escuchando y viendo y no lo conoce y es importante para él. Cuando nos dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, la traducción correcta o literal, vendrán muchos en mi nombre diciéndose ser ungidos. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando de personas que dicen que hacen milagros, personas que hacen prodigios, personas que le libran al prójimo de todo mal, que vengan y los consulten. Eso es lo que está hablando, de personas ungidas. Porque la palabra Cristo esto significa ungido, Mesías. Entonces el Señor Jesucristo, habrá un tiempo donde muchos se levantarán diciendo que tienen poder para librar a la gente de sus aflicciones. Y hoy, en el día en que estamos viviendo, usted puede encontrar una gran cantidad de personas diciendo exactamente esto. No dicen yo soy el Cristo, pero sí le dicen, sí, yo tengo poder para sanarte,
Yo tengo poder para librarte. Yo tengo poder para traer a tu ser amado. Yo tengo poder para quitarte lo salado. Yo tengo poder para que tú hagas buenos negocios. Yo tengo poder para que... Eso es lo que dicen los ungidos, los Cristos. De ahí que el Señor dice, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Nadie los vaya a engañar. Habrá un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, pero cubriendo la faz de la tierra en los tiempos en que se dan estas cosas. Y hoy es el día en que se dan estas cosas. Hoy. Analícelo, medítelo, por favor. Bueno, además de esto les dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? De que habrá engañadores. Está diciéndoles, van a oír de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y hoy en nuestros días podemos nosotros darnos cuenta de guerras por todos lados. Nación contra nación, ¿verdad? Tribus contra tribus, pueblos contra pueblos dentro de una misma nación. Guerras civiles, podemos darnos cuenta en el oriente cómo se ha desatado eso. A nuestro alrededor también, ¿verdad? Pueblos contra pueblos, ciudades contra ciudades, dentro de una misma nación. Es asombroso cómo podemos ver hoy en nuestros días todos contra todos. Sí, el más fuerte es el que va a sobrevivir. Está hablando el Señor Jesucristo dando respuestas a las 3 preguntas que los discípulos hicieron. Por favor, acompáñeme y vea esto, sí, por favor, véalo. En el versículo 7 nos habla también de algo que podemos ver claramente hoy, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué le parece esto? ¿Se ha equivocado el Señor Jesucristo? Nos está hablando de pestes, nos está hablando de hambres, de terremotos. Hoy en nuestros días hemos escuchado terremotos por aquí, terremotos por allá. En el Japón no sé cuántos terremotos después de aquel terremoto principal. Ha venido una gran cantidad de réplicas, cientos, miles, dicen los noticieros. Y fuertes muchos de ellos. Como el de esta semana pasada, ¿verdad? O antepasada, varios de 6 y de 7 grados. Terremotos, pestes. Aquí en la región no hallamos cómo solucionar el problema del limón, ¿verdad? Pestes por un lado, pestes por otro. Vuelve las gripas que dañan a las personas, ¿verdad? Encontramos una gran cantidad de crisis hoy en nuestros días. Pero mire, vea el versículo 8. El 8 nos dice, y todo esto será principio de dolores. Solamente es para empezar el tiempo difícil, el tiempo que verdaderamente el Señor Jesucristo vendrá a la tierra otra vez. Viene otra vez el Señor Jesús. Cosas hermosas podemos nosotros ver aquí en este capítulo 24 si nos ponemos a analizar. ¿Qué podemos ver más? Bueno, pues hay mucho. Está hablándonos también, por ejemplo, de que se aumentará la maldad por haberse enfriado el amor de muchos, nos dice la Escritura. Sí, la maldad se va a aumentar. ¿Sabe qué es lo que dice el original? Dice que la gente no va a querer que ninguna ley le gobierne. No va a querer obedecer las instrucciones que haya dentro de la Carta Magna. No va a querer ningún reglamento de las autoridades. Va a querer rebelarse ellos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está la gente hoy diciendo, no quiero responsabilidades, yo quiero hacer solo mi santa y preciosa voluntad. Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Te doy gracias por estar con nosotros hoy en este día. Muchas gracias. Ya para terminar, una vez que terminó el Señor la conversación con los discípulos ahí en el Monte de los Olivos, parece que la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que fue al hogar de Lázaro, de María y de Marta a dormir, a Betania.
Luego vamos a platicar al respecto qué fue lo que hizo el Señor el día lunes de esa semana que nosotros conocemos como Semana Santa. Gracias, Dios le bendiga.